Estamos ante el inicio del colapso financiero mundial. Caos bancario en Estados Unidos contagia a Europa. Hace tan solo 3 días nos despertábamos con la noticia de que un importante banco estadounidense enfocado en las empresas de tecnología, de ahí su nombre, Silicon Valley Bank, entraba en quiebra impidiendo a sus usuarios retirar su dinero del banco. Sin embargo, en horas posteriores fue rescatado a través de la compra de algunas de sus sucursales por otros bancos. De esta manera se evitó que sus clientes perdieran todos sus ahorros, permitiéndose posteriormente la retirada de fondos a sus usuarios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y debido al nerviosismo que imperaba en los mercados mundiales, nerviosismo que se viene arrastrando desde hace años, exactamente desde que quebró el mercado estadounidense de los repos, sistema de préstamos interbancario a muy corto plazo, utilizando como garantía bonos soberanos y acciones corporativas. Este colapso de dicho banco arrastró con él a otros bancos norteamericanos, así como a algunos europeos, destacando el caso del banco suizo Credit Suisse, banco que tuvo que ser rescatado de emergencia a través de un crédito de casi 54.000 millones de dólares por parte del Banco Central de Suiza. No obstante, casi de manera inmediata otros dos importantes bancos estadounidenses, el Signature Bank y el Silvergate Bank, sufrieron el mismo destino que el Silicon Valley Bank, pues estos se declararon en quiebra, ante lo cual muchas de sus sucursales fueron compradas por otros grandes bancos, para evitar que los clientes de los dos últimos bancos perdieran todos sus ahorros. Sin embargo, aunque ninguno de estos 3 bancos estadounidenses fueran comprados en su totalidad por otros bancos privados, aún así, existen recursos que se aplicarían de manera inmediata para evitar que los ahorristas perdieran todo su dinero, y esos mecanismos de rescate de emergencia existen prácticamente en todos los países del mundo. En México dicho fondo para rescatar el sistema bancario llegado el momento se llama IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En Estados Unidos lleva por nombre FDIC, Corporación Federal de Seguro de Depósitos, en español, y así en todos los demás países del mundo. Estos fondos de protección al ahorro se crearon a raíz de los mega rescates bancarios que se dieron en el pasado. En México dicho fondo se creó en el año de 1990 y fue llamado FOBAPROA. Estos mecanismos básicamente representaban convertir la deuda privada en deuda pública. Es decir, que los rescates bancarios se hacían con el dinero del pueblo, transfiriendo de esa manera la deuda privada a la deuda pública. Sin embargo, el moderno IPAB se supone que es un fondo creado con la aportación de todos los bancos privados que operan en el país, situación similar que se presentaría en el resto de los países del mundo. Sin embargo, estos fondos de protección al ahorro, supuestamente privados, si bien pueden rescatar a pequeñas y medianas instituciones bancarias, como los 3 bancos estadounidenses en problemas, no serían suficientes para rescatar a los grandes bancos privados, los llamados demasiado grandes para caer, pues estos grandes bancos tienen activos, o ahorros de los ciudadanos, que superan en muchos casos el Producto Interno Bruto de muchos países del mundo, de tal modo que ni todo el dinero reunido en esos fondos de protección al ahorro alcanzaría para rescatar a uno de estos grandes bancos demasiados grandes para caer. Ante lo cual el gobierno tendría que acudir, una vez más, a su rescate mediante la inyección de enormes sumas de dinero público, endeudando con ello al país de manera brutal y arruinando la economía nacional, así como su posible desarrollo, durante años y décadas. Situación que ha sucedido precisamente con el banco suizo Credit Suisse, pues este fue rescatado a través del Banco Central de Suiza mediante un préstamo de casi 54.000 millones de dólares, dinero que fue prestado a un mínimo interés, sino que, a un interés negativo, convirtiendo con ello en deuda pública la deuda del banco Credit Suisse. Y si el mencionado banco termina quebrado, es posible que ese dinero jamás se recupere, representando pérdidas para todo el país, en este caso, para Suiza.
En el caso de los tres bancos estadounidenses, el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, y el Silvergate Bank, si bien estos bancos quedan como enanos frente al banco suizo Credit Suisse, eso no le quita importancia al asunto. Pues si bien estos bancos son enanos frente al banco suizo, así que pudieron arrastrar con su caída al Credit Suisse, obligando con ello al gobierno suizo a acudir en su rescate desembolsando la estratosférica cantidad de 54.000 millones de dólares, dinero que ni así garantiza que el banco Credit Suisse se salve debido a su enorme tamaño y a su enorme exposición a la especulación financiera, es decir, a los derivados financieros, derivados como son los mismos futuros de las materias primas y las divisas extranjeras. Derivados financieros que debido a la volátil situación geopolítica mundial se vuelven extremadamente riesgosos. Por otro lado, tal como lo mencioné al principio, los tres bancos estadounidenses, principalmente el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, están muy expuestos a las llamadas criptomonedas descentralizadas, y ya todos sabemos que si hay algo más especulativo, son precisamente las criptomonedas descentralizadas, pues estas no representan más que una estafa Ponzi, o estafa piramidal, de ahí el porqué ante la caída brutal en el valor de las criptomonedas, principalmente del Bitcoin, estos dos bancos se hayan visto en problemas financieros bastante serios. Pues mucha gente quiso recuperar su dinero, llevando con ello al colapso de ambos bancos. Recordemos que todos los bancos privados están obligados a mantener en reserva una cierta cantidad de dinero de los ahorristas, en Estados Unidos es del cerca del 10% del total de los ahorros, mientras que en Europa es de tan solo el 1%. De tal modo que si en un momento dado mucha gente quiere retirar su dinero del banco, estos colapsan inmediatamente pues no disponen del efectivo para hacer esos pagos. Cosa que es exactamente lo que pasó con los mencionados cuatro bancos, principalmente con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Sin embargo, la caída de estos dos últimos arrastró a su vez a los otros dos, es decir, al Silvergate Bank y al Credit Suisse, y la razón de esto es muy simple. Se debe a que todos los bancos del mundo están entrelazados entre sí. Es decir, tienen acciones unos de otros de manera bastante importante. De tal modo que la caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank significó enormes pérdidas tanto para el Silvergate Bank, como para el Credit Suisse, pues estos dos últimos tenían bastantes acciones de los dos bancos mencionados anteriormente. De tal modo que, si cae un banco, este a su vez arrastra a otro, y este otro arrastra a su vez a uno más. De tal modo que al final todo el sistema bancario mundial se ve seriamente afectado, dependiendo del tamaño del banco colapsado, y entre más grande sea este banco, como lo es el Credit Suisse, el descalabro será todavía mayor, arrastrando con él a prácticamente todo el sistema financiero mundial, situación que ya se comienza a vislumbrar ante los problemas del Credit Suisse. En cuanto a las llamadas criptomonedas descentralizadas, aunque muchos lo nieguen, en realidad, estas están en el epicentro del problema, pues tanto el Silicon Valley Bank, como el Signature Bank, fueron víctimas de su colapso, es decir, del colapso de las criptomonedas, principalmente del Bitcoin, debido a la enorme exposición que tenían ambos bancos ante las criptomonedas. Y aunque momentáneamente algunas criptomonedas estén aumentando su valor ante el miedo que existe, en realidad, ellas fueron las culpables del problema, pues como lo repito, no se trata más que de una estafa piramidal, pero al estar muy expuestos ambos bancos ante ellas, estos también colapsaron al colapsar las criptomonedas. Las llamadas criptomonedas descentralizadas no es dinero real, solo se trata de una estafa bien elaborada de algunos abusados, que supieron cómo engañar a la gente, y también de todos sus primeros inversores,
pues estos son los que en realidad están ganando con la estafa de las criptomonedas, mientras que todos los nuevos incautos que entran al juego solo pierden su dinero, y lo perderán todo cuando colapsen definitivamente, ya sea porque la gente deje de creer en ellas, o porque sean prohibidas de manera definitiva y se impida su comercialización a través del sistema bancario internacional. Y este reciente problema solo acelerará este proceso de prohibir el uso, la comercialización y la creación de nuevas criptomonedas descentralizadas, previéndose ya su eliminación definitiva en los próximos años, quizás meses. Así que, si tú eres uno de esos ingenuos que creyó que el Bitcoin era dinero real, y caíste en la trampa de comprarlas, es momento de que las vendas inmediatamente, cuando todavía puedes hacerlo, antes de que pierdas todo tu dinero. Así como la crisis del año 1988 fue conocida como el colapso de las .com, ahora este colapso será conocido como el colapso de las criptomonedas descentralizadas. Y si bien no es seguro que se presente un importante problema a nivel internacional, es decir, un crash financiero global, sí hay una posibilidad de ello, pero ni el Bitcoin, ni ninguna otra criptomoneda es la salvación, todo lo contrario, ellas son uno de los principales componentes del presente colapso bancario. De tal modo que ni se te ocurra comprarlas. Mejor haz lo que siempre se te ha recomendado a través de este medio. Invierte en oro, plata, terrenos, propiedades, etc., es decir, en bienes tangibles y duraderos. Esos sí que son un seguro ante el caos financiero. Personalmente no creo que estemos ante un crash, quiebra, en español, bursátil y financiero global, un pequeño tropezón sí, pero no un colapso global como muchos ya andan diciendo por ahí. Y es mejor no sembrar el pánico, pues el pánico solo acelerará el proceso. Eso sí, si tienes dinero para invertir, hazlo en lo que ya te mencioné y no te arrepentirás. Los que te dicen que inviertas en criptomonedas solo lo hacen porque ellos han invertido todos sus recursos en ellas, y entre más gente entre a la pirámide, ellos ganan más, pero en el momento que la pirámide colapse, y eso está muy cerca, todos pierden. Tú no seas uno de los perdedores.